Bueno, entonces, como tenemos que comparar el valor con respecto a la desproporción del peróxido, veamos primero lo de la desproporción del peróxido, ¿sí? Primero lo de la desproporción del peróxido, porque vamos a comparar con esa, y luego hacemos la desproporción en medio ácido, que sería la que indica el Latimer del punto 11. Para analizar entonces el potencial y el delta de G para la desproporción del peróxido, nosotros sabemos que el peróxido, a ver si lo tengo acá, este es, ¿sí? Ahí está, ¿sí? El peróxido, ¿sí?, puede desproporcionar en agua y oxígeno. Este es el Latimer para el oxígeno medio ácido. Como este potencial es mayor que este, sabemos ya que esto va a dar una desproporción que va a ser espontánea. Entonces, para señalar o para probar, digamos, que esa desproporción se produce de manera espontánea, planteamos las hemireacciones y calculamos el potencial. Entonces, consideramos primero la reducción del peróxido a agua, ¿sí? En el peróxido el oxígeno está trabajando con estado de oxidación -1, en el agua -2, y en el oxígeno diatómico 0. Esos serían los estados de oxidación, ¿sí? Entonces, consideramos primero, así como lo tengo escrito acá, primero consideré la conversión del peróxido en oxígeno. Eso, fíjense, implica que el oxígeno esté pasando de un estado de oxidación -1 a 0, o sea que aumenta el estado de oxidación, por lo tanto eso es una oxidación. Entonces, en este sentido, ¿sí?, cuando voy hacia allá, estoy pasando de -1 a 0, eso implica un aumento del estado de oxidación, ¿no? Por lo tanto, esto es una oxidación, ¿sí? Cuando paso de -1 a -2, está disminuyendo el estado de oxidación, entonces ese proceso implica una reducción. Y cuando se dan los dos en simultáneo, eso es lo que llamamos desproporción, ¿sí? Bueno, de acuerdo a eso, ahora planteamos, en primer lugar, la ecuación que yo escribí fue la oxidación del peróxido a oxígeno, y después la reducción de peróxido a agua. Entonces acá, la oxidación, tenemos entonces peróxido, ¿sí?, que forma oxígeno. Acá tenemos oxígeno en estado de oxidación -1, acá 0. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer para balancear la ecuación, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Primero, el balance de masa de la especie que está cambiando en estado de oxidación, que sería el oxígeno. Tengo dos oxígenos y dos oxígenos, o sea, que no hace falta. Luego tenemos que colocar los electrones puestos en juego. Como pasamos de -1, estado de oxidación -1 a 0, hay una unidad nada más, ¿sí? Hay una unidad de diferencia entre los estados de oxidación. Pero como son dos oxígenos, ese cambio que hay acá en el estado de oxidación es de una unidad, pero esto es por átomo. ¿No? Eso es por átomo de oxígeno, pero son dos. ¿No? Son dos. Entonces, como este es el proceso de oxidación, esto implica pérdida de electrones, entonces se suma del lado de los productos, ¿sí? ¿Cuántos electrones? 2. ¿Por qué? Por este 2 que tengo acá.
son 2 oxígenos. Es un electrón por átomo de oxígeno. Por eso pongo 2 electrones. Una vez que ya tengo balanceados los electrones, ahora tengo que hacer un balance de cargas. En este lado tengo carga 0, porque el peróxido no es un ion, es una molécula neutra. Esto que puse acá es el estado de oxidación del oxígeno, no una carga. Entonces acá tengo carga 0. Y de este otro lado, hasta ahora, lo que yo tenía era oxígeno, estado de oxidación 0, más 2 electrones. Entonces tengo de este otro lado 2 cargas negativas. Y como estoy balanceando en medio ácido para balancear las cargas se usan los iones hidrógeno. Entonces, como acá tengo 2 cargas negativas, voy a tener que colocar 2 protones. Y con eso ya tengo neutralizadas las cargas de este lado, entonces cargas de los dos lados. Y bueno, en este caso ya me queda balanceada la ecuación. Si no hubiese quedado balanceada, tenía que balancear los hidrógenos con agua, ¿sí? Entonces, en este caso, ya tengo 2 hidrógenos de este lado y del otro lado también, por lo tanto, ya no me hace falta agregar agua. El potencial, este potencial, lo tomo del látimer, ¿sí? En el látimer yo tengo así, oxígeno 2 pasando a peróxido, acá tengo un potencial de 0,70 volts, pero en este sentido, y yo estoy planteando la oxidación, por lo tanto en el otro sentido sería menos 0,70, por eso este signo negativo. Bueno, ahora voy a plantear la reducción, ¿sí? Acá el peróxido pasa a formar agua, ¿sí? Acá tengo 1,76 voltios. A ver. Bueno, sigamos entonces. Dijimos que ahora íbamos a plantear la reducción. Entonces teníamos, vuelvo a escribir acá el látimer, oxígeno, si pasa a formar peróxido, acá tenemos un potencial de 0,70 volts, y si pasa a formar agua, tenemos involucrado un potencial de 0,76 volts. Bueno, esta parte decimos la oxidación. ¿Sí? Ahora planteamos la reducción. Bueno, entonces consideramos también peróxido pasando a agua. Acá tengo agua, esta es la ecuación. Bueno, y hacemos lo mismo. Acá yo tengo oxígeno en el estado de oxidación menos 2. Acá, ¿en qué estado de oxidación está? Menos 1, decimos, ¿sí? Entonces lo primero que teníamos que hacer era balancear las masas del elemento que está cambiando estado de oxidación. En este caso, el elemento que está sufriendo el cambio de estado de oxidación es el oxígeno, ¿sí? Acá tenemos 2 oxígenos, acá uno solo. Acá, olvídense del 2 que tengo acá, tenía un solo oxígeno. Entonces, coloco este 2, ¿sí? Este 2, para tener 2 oxígenos de los dos lados. Bueno, y ahora sí, veo el cambio en el estado de oxidación. El número de unidades para pasar de menos 1 a menos 2, la diferencia está en un electrón, pero eso siempre es por átomo. Como tengo puesto en juego 2 átomos de oxígeno, entonces en total son 2 electrones. Esta es la ecuación de reducción. Entonces los electrones los tengo que sumar del lado de los reactivos. ¿Cuántos electrones? Los que correspondan es 1 por átomo, como son 2 átomos de oxígeno, entonces pongo 2 electrones. Una vez que ya tengo colocados los electrones, ahora balanceo las cargas. Ya dijimos que las cargas las balanceamos con hidrógeno, iones hidrógeno, y que después esos hidrógenos los íbamos a balancear con agua, si hace falta. Entonces, de este lado, la cantidad de cargas que tengo, esto todavía no tengo agregado,
son dos cargas negativas que serían de los dos electrones. De este otro lado no tengo ninguna carga negativa ni positiva. Entonces, necesito, como de este lado tengo carga cero, que acá me quede carga cero. Como tengo dos electrones y tengo que balancear las cargas con protones, voy a sumar dos protones. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ya tendría balanceadas las cargas. Si los hidrógenos no están balanceados, entonces tendré que agregar agua. Me fijo, acá tengo dos hidrógenos, son 4, y acá ya tengo 4 hidrógenos. Como están balanceados los hidrógenos, deberían estar ya balanceados los oxígenos. Acá tengo 2 oxígenos, y 2 oxígenos están balanceados. Ahora, el potencial lo voy a sacar del látimer. Estoy yendo de peróxido a agua, entonces me fijo en el potencial. Voy de peróxido a agua, voy en este sentido. Entonces el potencial va a tener el valor que dice sobre la flecha y con el signo, el mismo signo que tiene sobre la flecha porque voy en el mismo sentido. Entonces 1,76. Bueno, ahora lo que queda es sumar las reacciones. Simplifico los electrones. Acá también se pueden simplificar los iones hidrógeno. ¿Ven? Borro esto. ¿Sí? Puedo simplificar los iones hidrógeno. Puedo simplificar los electrones. Y me queda cruce oxígeno más 2 moléculas de agua. Bueno, el cambio en el potencial para la ecuación global es la suma algebraica de los potenciales de las n reacciones y me da 1.06 voltios. Como es mayor que 0, delta de potencial, ¿sí? Si nosotros nos acordamos que delta da menos n f por delta d, esto va a implicar que delta de G sea menor que 0 y entonces puedo decir que la reacción es espontánea. Puedo decir esto, que es espontánea. Bueno. Eso es para que comparemos luego. Nos pide comparar en la parte 11b con el resultado para esta desproporción, ¿sí? Pero me parece que nos pide que comparemos los delta de G. Entonces no tenemos que quedarnos solamente con señalar el signo, sino hay que calcular el delta de G. Entonces acá, por lo menos lo planteemos, ¿sí? El delta de G es igual a menos NF delta de E. Entonces, delta de G, que sería igual a menos N. N es el número de electrones que se han puesto en juego en esta reacción, ¿sí? En este caso, coincidían en las hemireacciones dos electrones no nos hizo falta multiplicar por nada. Entonces acá N vale 2. Faraday ya sabemos, 96.500 coulombios. Y delta de E, ya lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, ese es el valor que ponemos acá. Esto que tenemos acá, coulombio por volt, eso va a hacer que acá el valor que saquemos de energía, esto va a estar en joule, ¿sí? Es joule lo que vamos a sacar. O sea, hacemos la operación, ¿sí? Acá reemplazo el delta de E, ¿sí? Y el valor que voy a obtener de la energía libre va a estar en joule. Bueno, eso es lo que habría que hacer para que después al final se pueda comparar con el valor de delta de G para la desproporción del superóxido en medio ácido, ¿sí? Bueno, esta, entonces, oxígeno pasando a superóxido
0,70. Bueno, esa es la desproporción, digamos, el látimer, el que tengo que usar para hacer la desproporción del superóxido en disolución ácida, que sería para el 11, esto sería el 11A, ¿sí? Bueno, o sea, la primera parte que hicimos fue la desproporción del peróxido en medio ácido. Entonces, en esta parte, lo que nosotros tenemos que tener presente es, primero, asignar bien los estados de oxidación, ¿sí? De este no hay drama, estado de oxidación 0. En el caso del peróxido y el superóxido, hay que acordarse, ¿sí? Esto era lo que les había explicado primero. En el caso del óxido, ¿sí? En el caso del óxido, nosotros tenemos que el oxígeno tiene estado de oxidación 2-. En el peróxido, el grupo peróxido es así, directamente, 2 oxígenos que están enlazados mediante un enlace puente, ¿sí? Todo esto tiene un estado de oxidación -2. O sea, todo esto, por lo tanto, cada oxígeno, estos son los oxígenos que están enlazados de esta manera, cada uno tiene estado de oxidación -1. Entonces, por eso nosotros acá ponemos que el estado de oxidación acá para el oxígeno es -1. ¿no? Y en el superóxido, nosotros tenemos también el grupo superóxido, tiene estado de oxidación -1. También esos dos oxígenos están enlazados mediante un puente, pero solamente tienen capacidad de combinación 1. Todos este grupo es el que tiene estado de oxidación -1, o sea que cada oxígeno tiene -1,5. Entonces acá el estado de oxidación del oxígeno es -1,5. Entonces, el valor del potencial de este lado de la especie, cuya desproporción nosotros vamos a ver si se produce o no, es mayor que el potencial de este otro lado. Eso ya me está dando la pauta de que esta especie, ¿sí? El superóxido, sí va a desproporcionar, porque tengo esa diferencia. Este potencial es mayor que este. Ahora, ¿cómo lo tenemos que probar? Porque allí dice que calcule el potencial. Para calcularlo, bueno, podría hacerlo directamente, desde acá, pero lo interesante es que cuando se pide que uno pruebe o demuestre, uno tiene que plantear las hemireacciones y calcular el potencial. Entonces, lo hagamos completo. El potencial lo podríamos calcular directamente. ¿Por qué? La desproporción nosotros sabemos que consiste en que básicamente esta especie se transforma en esta y en esta en simultáneo. Cuando pasa el estado de oxidación -1,5 a -1, está disminuyendo el estado de oxidación. Por lo tanto, este proceso implica una reducción. ¿Sí? Y si yo paso de -1,5 a 0, está aumentando el estado de oxidación. Por lo tanto, este paso implica una oxidación. Entonces, reducción, oxidación. Cuando hago la dismutación o desproporción, quiere decir que se van a producir en simultáneo estas dos reacciones. Planteo, por ejemplo, primero la reducción. Puedo hacer cualquiera de las dos, pero voy a comenzar por la reducción. Entonces, escribo la reacción del superóxido pasando a peróxido. Entonces yo sé que estoy pasando de un estado de oxidación -1,5
1, ¿sí? Como esto es una reducción, entonces eso significa una ganancia de electrones. Como es una ganancia de electrones, esos electrones se los voy a tener que sumar acá. Lo que se gana se suma del lado de los reactivos. Para determinar cuántos electrones tengo que sumar, tengo que ver cuál es el cambio en el estado de oxidación. Pero antes de hacer eso, yo tengo que fijarme que estén igualadas las masas de la especie que está sufriendo el cambio en el estado de oxidación. Esta es la especie, el oxígeno. Y tengo dos oxígenos a un lado y a otro lado, están igualados. Entonces no hace falta que iguale los oxígenos. Como estoy pasando de menos un medio a menos 1, el cambio, el número de unidades que están cambiando es medio electrón, digamos, puesto en juego en ese cambio. Pero eso es medio electrón por átomo, sería medio por átomo de oxígeno. Como son dos oxígenos, entonces la transferencia total de electrones es de un electrón. Entonces acá voy a sumar un electrón. ¿Por qué puedo sumar un electrón? Porque son dos. ¿Sí? Cuando paso de menos 1, de menos un medio a menos 1, tengo puesto medio electrón en juego por átomo. Por átomo. Como son dos, entonces va un electrón. Ahora, ya tengo puestas las cargas. Del lado de los reactivos tengo una carga negativa. Del lado de los productos no tengo nada. Entonces, para igualar en medio ácido, para igualar las cargas, uso iones hidrógeno. Como de este lado no tengo carga, y los iones hidrógeno aportan cargas positivas, entonces voy a sumar acá, para que quede neutro, un ion hidrógeno. Entonces esta carga se cancela con este y ya me queda este lado neutro y este lado neutro. Si los hidrógenos no están igualados, entonces tengo que igualar los hidrógenos con agua. Al igualar los hidrógenos, si lo hago bien, los oxígenos se igualan automáticamente. Entonces me fijo si hace falta agregar agua. Bueno, acá ya tengo dos hidrógenos, dos oxígenos, no hace falta. Entonces, en mi reacción ya está igualada. Me faltaría escribir su potencial, ¿sí? El potencial para la reducción, como para la reducción voy desde acá para allá, y este potencial corresponde a la flechita que va también desde acá para allá, entonces este potencial vale lo mismo que figura acá con el mismo signo, 1,51 voltios. Ahora, considero el otro proceso, el de oxidación. Bueno, en el caso de la oxidación, tengo que considerar que estoy pasando del superóxido a formar oxígeno, ¿sí? Otra vez coloco los estados de oxidación. Fíjense en que para diferenciar de las cargas yo he puesto con otros colores a los estados de oxidación, sí, así uno no se confunde cuando uno hace el balance. Bueno, otra vez, como en el primer caso, lo primero que tengo que hacer es fijarme si están igualadas las masas del elemento que está cambiando estado de oxidación. El que está cambiando en este caso estado de oxidación es el oxígeno. Y tengo dos oxígenos acá y dos acá. Entonces, no hace falta igualar. Entonces me fijo cuántos electrones están puestos en juego. Otra vez analizo esto. Para pasar de menos un medio a 0, tengo también puesto en juego un medio electrón. Por átomo. Esto siempre es por átomo. Pero ¿cuántos átomos de oxígeno están puestos en juego acá? 2. Entonces, quiere decir que en total los electrones puestos en juego acá es 1. ¿Sí? Media por cada átomo. Ahora, ¿de qué lado lo voy a sumar? Como es oxidación, oxidación significa pérdida de electrones. Entonces se suma acá un electrón. Estoy haciéndolo con negro. Más un electrón. ¿Sí? Entonces, ahora sí, balanceo las cargas. Las cargas lo balanceamos con los iones hidrógeno. De este lado no tengo ninguna carga. Esto que he puesto en rojo acá no es carga, es estado de oxidación. Entonces acá tengo carga 0 de este lado, y de este otro lado tengo una carga negativa, que la voy a tener que balancear agregando entonces un ion hidrógeno. Me fijo si hace falta agregar agua.
están balanceados los hidrógenos, están balanceados los oxígenos, no hace falta agregar agua, entonces ahora coloco el potencial. La oxidación se produce cuando voy de acá para allá, y el potencial que corresponde a esta transformación sería 0,13, pero positivo, porque este es el valor si yo iría de oxígeno hacia superóxido, pero yo estoy yendo en sentido contrario, por lo tanto esto vale 0,13 voltios. Entonces ahora sumo para encontrar la ecuación global. Puedo simplificar los electrones, puedo simplificar los iones hidrógeno, entonces me queda peróxido, superóxido, me queda 2 de superóxido, pasando a peróxido más oxígeno, y el potencial para esta limitación sería la suma algebraica de esos potenciales. 1,51 más 0,13 me daría 1,64 voltios. ¿Sí? Bueno, esto es positivo, entonces esto implica que el delta de G me va a dar menor que 0, o sea, es espontánea también, igual que en la otra desproporción. Ahora, ¿qué es lo que yo tenía que comparar? El valor del delta de G. El delta de G en este caso, ¿a qué me va a quedar igual? Delta de G igual a menos NF por delta de E, o sea que es igual ¿a qué? A menos número de electrones puestos en juego, en este caso sería 1. Eso es lo que me está apareciendo en las N reacciones. Acuérdense que si yo hubiese multiplicado acá los electrones por algún número para igualarlos y simplificar, el N que coloco acá es el N que se simplifica. O sea, el que hace que iguale en las dos hemireacciones los electrones para poder simplificar. Por ejemplo, si acá n hubiese sido 2 y acá 3, yo a esta ecuación la tenía que multiplicar por 3 y a esta por 2. Entonces el n que iba a poner acá era 6. O sea, el valor que simplifico. Bueno, entonces, menos, acá sería 1 por Faraday, que es 96.500 coulombios, por coulombios, por el delta de E, ¿sí? Que es este, 1,64 volt. Coulombio por volt, esto me da joule. O sea, acá me va a dar negativo delta de G y hacen el producto y eso lo expreso en joule. Y luego es simplemente comparar el valor de delta de G que les da de la primera desproporción y el que les da de esta segunda desproporción, ¿sí? No les va a dar seguramente lo mismo, pero sí los dos dan negativo, lo que implica que las dos desproporciones son espontáneas. Lo que sí, la que le dé el valor de delta de G más negativo, significa que esa reacción o esa desproporción está más favorecida, termodinámicamente más favorecida. O sea, como que es más espontánea. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, eso es la única dificultad que tenía nada más esa parte, quizá trabajar con el superóxido por el estado de oxidación que tiene, ¿sí? Bueno, esto un poco para que vean cómo se trabaja con las N reacciones, pero allí pide calcule el potencial lo podría haber calculado sin hacer todo esto, ¿sí? Sin hacer todo esto, sin plantear las N reacciones, pero sí va a tener que saber cuántos electrones están puestos en juego, así que ahí capaz que uno se ve en la necesidad de plantear las N reacciones, porque a veces uno no sabe si no ha tenido que multiplicar por otro valor a los electrones y no sabe cuánto vale N cuando tiene que calcular delta de G. Entonces, por eso mejor preferí explicarle haciendo las N reacciones. Porque si no, de todos modos, uno lo puede sacar directo. ¿Cómo lo hace directo? Yo puedo sacar potencial directamente, yo sé que como es una desproporción, directamente ya sé que tiene que ocurrir una reacción, es la de reducción, que va de superóxido a peróxido. O sea que en este sentido, o sea que uno de los potenciales va a valer así, 1,51 porque voy hacia allá. Más sería, porque es una suma algebraica. El potencial que me quedaría ahora si voy
de superóxido a oxígeno. Pues estoy yendo en sentido contrario, lo que quiere decir que voy a tener que sumarle algebraicamente el potencial que me figura acá, pero cambiado de signo. Entonces sería 1,51 más, va a ser 0,13, porque al avanzar en el otro sentido, le tengo que cambiar el signo a este. O sea que llegaba igual a este resultado sin hacer todo esto y tenía el valor del potencial. ¿Sí? Entonces, si me piden cálculo de potencial, lo puedo sacar así, rápidamente, interpretando nada más el cálculo sin necesidad de hacer las M reacciones. ¿Mm? Bueno, ¿se entiende entonces cómo se puede calcular rápidamente también el potencial? Sí, profe. Bueno. Bueno, no sé, ¿qué más quieren ver? Seminario 10, profe. Seminario 10. A ver. El grupo 14. Bueno, del grupo 14, ¿ustedes ya estuvieron viendo algo? ¿Tienen alguna duda así en concreto? ¿Quieren que vayamos viendo punto por punto? ¿O tienen alguna consulta en especial del seminario 10? Bueno, no dicen nada. Bueno, vamos bien. Fue rápido. Bueno, dice el punto 1 es explique cómo y por qué varían las siguientes propiedades al descender en el grupo 14 a la estabilidad relativa de los estados de oxidación más estables. 2 y 4, carácter ácido-base de los óxidos en estado de oxidación. 4, carácter metálico de los elementos, puntos de fusión de los elementos. Bueno, en cuanto a lo primero, estabilidad de los estados de oxidación. Entonces nosotros tenemos como elementos del grupo 14, carbono, silicio, germanio, titanio y plomo. ¿Sí? En cuanto a la configuración general del grupo, que es lo primero que hay que plantear si uno quiere analizar los estados de oxidación, es el grupo 4A, ¿sí? O 14. Entonces es el grupo 4A o 14. Ese grupo tiene una configuración general de grupo
NS2, NP2. ¿Mm? Entonces, debido a esa configuración de la capa de valencia, es que ellos pueden tener, si ponen en juego estos dos electrones, un estado de oxidación más 2, y si ponen en juego todos estos electrones en la capa de valencia, un estado de oxidación más 4. Entonces, en cuanto a estados de oxidación, tenemos el estado de oxidación más 4, el estado de oxidación más 2, que podemos inferirlo desde la configuración electrónica como estados de oxidación más probables. El estado de oxidación más 4 es el que es más estable en la parte superior del grupo. La estabilidad de ese estado de oxidación aumenta hacia arriba. En general sucede eso, ¿sí? Los estados de oxidación más altos de los grupos son más estables en la parte alta del grupo y los estados de oxidación más bajos en la parte más baja del grupo. ¿Mm? Acá también se da lo que habíamos visto en el grupo anterior, en la parte baja, ¿se acuerdan? Que se daba el efecto del par inerte. Eso es lo que justamente hace que prevalezca en la parte baja del grupo el estado de oxidación más 2. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el efecto del par inerte consistía en que estos electrones S estaban fuertemente sujetos al núcleo y entonces eran inertes, por eso es el nombre de efecto del par inerte. Estos electrones solían no participar en las reacciones, entonces participaban estos dos y por eso el estado de oxidación más 2 como más estable en la parte baja de la tabla del grupo, en este caso grupo 14. Eso sería en cuanto a estados de oxidación. Otra cosa, como es más estable en la parte superior, es más estable el estado de oxidación más 4 que el más 2, entonces quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, carbono en estado de oxidación más 2, la tendencia que va a tener es a pasarse al estado más 4. Entonces, si tiene tendencia a pasarse al estado más 4 porque esté más estable, quiere decir que va a tener tendencia a, si aumenta el estado de oxidación, quiere decir a oxidarse. Por lo tanto, si tiene tendencia a oxidarse, quiere decir que va a poder actuar como agente reductor. Por eso es que el carbono es agente reductor, porque él tiene un estado de oxidación más 4 más estable. ¿Mm? Entonces, si yo tengo carbono en estado de oxidación más 2, va a tender a pasar a estado de oxidación más 4, porque es su estado de oxidación más estable. Entonces, acá en la parte superior, ¿sí? Puede actuar en estos elementos, como tiene estado de oxidación más estable más 4, pueden actuar como agente reductor. Lo contrario ocurre en la parte baja del grupo, ¿sí? Como el estado de oxidación más estable es el más bajo, entonces la tendencia va a ser a pasar hacia ese estado de oxidación. Como cuando yo paso del estado más 4 a más 2, está disminuyendo el estado de oxidación, o sea, se está reduciendo, quiere decir que va a tener tendencia a actuar como agente oxidante. ¿Mm? Entonces, acá puede actuar como agente oxidante y acá como reductor, debido a las estabilidades de los estados de oxidación. En cuanto al carácter metálico, el carácter metálico, bueno, nosotros sabemos que el carbono es no metal, ¿sí? El carbono es no metal. Estos dos, silicio y germanio, esos son semimetales. Estos son los que pueden formar los semiconductores. ¿Mm? Y estaño y plomo, esos son metales. Nosotros ya los conocemos, sabemos que son metales. En cuanto allí pide ahora carácter ácido-base de los óxidos en estado de oxidación 4. Si estos elementos están trabajando con estado de oxidación 4, a ver, lo llamemos así, X, O,
Este X sería carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, en forma genérica. Si está trabajando con estado de oxidación 4, hacemos intercambio de los estados de oxidación, entonces me quedaría así, como fórmula general del óxido, ¿sí? Entonces, ¿qué carácter ácido base tendrían? Bueno, si ya tenemos acá definido que estos son, este sería no metal, esto semimetal y esto es anfótero, nosotros podemos poner ya qué tipo de carácter ácido base pueden tener. Bueno, estos, como no son metales, van a dar origen a óxidos que van a tener un carácter ácido. Y estos, el de estaño y plomo, a pesar, bueno, ellos son metales, pero ellos tienen o forman óxidos que tienen carácter anfótero. Ellos suelen formar óxidos anfóteros. ¿Qué más está pidiendo? Carácter metálico. Puntos de fusión. Bueno, en cuanto a los puntos de fusión, estos suelen formar redes covalentes. Suelen formar redes covalentes. Y si se acuerdan de lo que vimos en la primera parte, estas redes covalentes suelen tener puntos de fusión, puntos de ebullición altos, ¿sí? Y el estaño y el plomo, estos, en comparación a los otros, bueno, ellos van a tener puntos de fusión más bajos, ellos no forman redes covalentes. Bueno, eso sería el punto 1, así a grandes rasgos. El punto 2. El punto 2 dice, describa las tres formas polimórficas del carbono. Las tres formas polimórficas del carbono en base a las diferencias estructurales de enlace, explique las propiedades físicas y químicas más salientes. Bueno, el carbono tiene tres formas polimórficas. Una es el que todos conocemos, el grafito, la otra también bien conocida, el diamante, y una tercera, no tan conocida, pero que sí tiene muchas aplicaciones, los fullerenos. Dice, en base a diferencias estructurales y de enlace, explique propiedades físicas y químicas más salientes. Bueno, en cuanto al lo que es el diamante, comencemos por el diamante. El diamante se caracteriza porque tenemos átomos de carbono en la estructura, todos con una hibridación sp3. Eso quiere decir que cada átomo de carbono en el diamante va a estar enlazado a otros 4 átomos de carbono, y eso le pasa a cada átomo de carbono. Se forma una red, ¿sí?, tridimensional, que es de tipo covalente. Todos son enlaces covalentes los que enlazan a cada átomo de carbono. Y todos entonces van a ser enlaces sigma, enlaces simples, y no hay electrones libres porque todos son enlaces covalentes. Entonces, una característica del diamante es que, por lo tanto, no va a ser conductor de la electricidad porque no hay electrones libres. Como es una red covalente, va a ser muy dura, un sólido muy duro, no conductor, no soluble, con puntos de fusión extremadamente altos, alrededor de 3.000, 3.500 grados centígrados. El tipo de red, digamos, un poco para que quede la idea de cómo sería, tendría que dibujar una especie de tetraedro, ¿sí? Porque cada átomo de carbono en el diamante está unido a otros 4 átomos de carbono. Entonces este carbono también va a estar enlazado
a otros 3 átomos de carbono así, 4 en total con lo que tengo allí, así, ¿sí? Entonces, por eso decía, por ejemplo, si miro este carbono, que tiene una hibridación sp3, porque está enlazado a 1, 2, 3, ¿sí? 4 átomos de carbono. Todos estos enlaces son sigma. Todos estos enlaces son sigma, pero son sigma sp3, sp3. ¿Sí? ¿Por qué digo sigma sp3, sp3? Porque es sigma, pero este carbono tiene hibridación sp3, porque está usando un S y 3p. Y este carbono, que también está enlazado por ese mismo enlace sigma, también tiene hibridación sp3, 1, 2, 3, 4, sp3. Cada enlace sigma que hay acá es así, sigma sp3, sp3. Porque todos los carbonos acá tienen esa hibridación sp3. Entonces tenemos un orden de enlace de 1 acá, ¿sí? Acá entonces no hay electrones libres, ¿sí? Todos son enlaces covalentes. Acá hay enlaces covalentes. Se forma una red covalente. Esto continúa, ¿sí? Es una red covalente. Por eso tiene esas propiedades que les mencionaba recién, ¿sí? Un sólido muy duro, insoluble, puntos de fusión muy altos, no conductor. Bueno, eso sería en cuanto al diamante. Ahora veamos el caso del grafito. En el caso del grafito también son todos átomos de carbono, ¿sí? Pero en este caso tenemos una estructura de láminas. También es una red covalente, pero es una red covalente un poco especial porque las propiedades de las redes covalentes son como las de que recién les dije del diamante. O sea, no conductor, insoluble, muy duro, puntos de fusión muy altos. Sin embargo, el grafito es un poco especial, porque en el caso del grafito, estas láminas tienen más o menos esta forma, ¿sí? Son unos hexágonos, todos unidos así de esa manera. Cada uno de los vértices de este hexágono hay carbono. O sea, acá yo tengo carbono, 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 todos son carbonos. Y a su vez cada uno de estos carbonos tiene ahí, están enlazados, estos que dibujé acá que parecen lados de un hexágono, son los enlaces covalentes entre esos carbonos. Todos estos son enlaces covalentes también. Pero a su vez estos carbonos tienen unos orbitales P acá, ¿sí? Todos estos carbonos tienen unos orbitales P, que pueden llegar a formar, y los podría seguir así dibujando, pueden llegar a formar enlaces pi, porque se pueden solapar así lateralmente. ¿Se acuerdan de enlace covalente? ¿no? Entonces pueden formar enlace pi. Eso significa que va a haber electrones deslocalizados. Entonces, esta posibilidad que tiene el grafito de tener electrones deslocalizados es lo que va a posibilitar que esos electrones tengan movilidad y por lo tanto que el grafito pueda ser conductor, a diferencia de otros sólidos, covalentes, que no suelen hacer eso. No es, digamos, lo común que los sólidos covalentes sean conductores. ¿Qué más? Bueno, allí solo dibujé una lámina, pero resulta que el grafito tiene como una... A ver, me quedó medio feo. Tenemos una serie de láminas en el grafito. No es solo una lámina, ¿sí? Son como capas de estas láminas donde los carbonos están enlazados de tal manera que forman estas especies de hexágonos. Y hay
y esas láminas interactúan entre sí, hay interacción entre esas láminas. El tipo de interacción que hay entre esas láminas son fuerzas de London. Son fuerzas de London. Ya saben que las fuerzas de London son fuerzas muy débiles, ¿sí? Pero justamente esa fuerza débil que puede haber entre estas láminas es lo que permite que estas puedan deslizar, esas láminas puedan deslizar. Entonces eso hace, ¿sí? Ese deslizamiento es lo que hace que el grafito tenga la propiedad de ser, por ejemplo, untuoso. El grafito, y para darse una idea, es la mina del lápiz, ¿sí? Todo se debe entonces a esa fuerza de London, el tema que sea untuoso. Y eso le da una propiedad también de que se usen como lubricante. Punto de fusión es alto, al igual que para el diamante, por ser un sólido recovalente. Y también es inerte, no se oxida ni se reduce. La diferencia que tiene entonces con el diamante es que, además de esta propiedad de que es untuoso, de que puede servir como lubricante, es que es conductor. Otra cosa más que me estaba olvidando, el tema de la hibridación. Fíjense, por ejemplo, este átomo de carbono, ese átomo de carbono, acá, ¿a cuántos está enlazado? A este carbono, a este y a este. Entonces, ¿qué hibridación va a tener? sp2. ¿Lo ven? Entonces, este es un enlace sigma, 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 son 3 enlaces sigma, entonces los carbonos acá tienen hibridación sp2, otra diferencia con el diamante, distinta la hibridación. Entonces los enlaces acá son sigma, sp2, sp2. Bueno, creo que eso sería en cuanto al grafito. Bueno, luego estarían faltando los fullerenos. En el caso de los fullerenos son también partículas de carbono, que están formadas son unidades que están formadas por una cantidad grande de átomos de carbono enlazados entre sí, y pueden adoptar distintas formas. El más común, por ejemplo, el que siempre hablan los libros, es el de que tiene forma de pelota de fútbol. Vieron que en las pelotas de fútbol, si uno mira los trocitos de cuero que están cosidos uno entre sí, tienen formas también de polígonos. Bueno, en el caso de cuando tengo enlazado 60 átomos de carbono, entonces se habla del fullereno C60, ese tiene forma de pelota de fútbol, y ese va alternando, no son todos hexágonos, sino que va alternando hexágonos y pentágonos en la estructura, y como un todo se la ve como una pelota de fútbol, como una esfera, digamos, una pelota de fútbol. Y bueno, son partículas muy, muy pequeñas de carbono. Por eso la utilidad que suele tener es, también los átomos están enlazados por enlace covalente, y no tiene la misma propiedad que el grafito, por ejemplo, de formar tanto enlaces pi como lo puede hacer el grafito, y debido al tamaño de las partículas se suele usar mucho en nanotecnología. Tiene muchas aplicaciones, sobre todo en nanotecnología. Bueno, eso en cuanto al fullereno. En cuanto al punto que sigue, el punto 3, dice a qué se denomina
carburo diga cómo se clasifican y cómo reacciona frente al agua. Bueno, los carburos son compuestos que pueden formar metales o no metales con el carbono, en función de, digamos, de qué tipo de elemento está enlazado al carbono, es que tenemos distintos tipos de carburos. Por ejemplo, los carburos que les deben haber dado a ustedes en teoría son los carburos metálicos, el carburo iónico salino y los carburos covalentes. En el caso del este sería carburo metálico. Los carburos metálicos son carburos que forma el carbono con elementos de transición, o sea, con metales, pero no cualquier metal, sino metal de transición. Estructuralmente, ¿cómo serían? Estos carburos se llaman metálicos o también lo pueden encontrar en algunos libros como intersticiales, porque es como si el carbono se metiese en un intersticio dentro de lo que sería la estructura del metal. O sea que uno los vería al carburo como si fuera un metal. Un poco para que se den cuenta el ejemplo que les voy a dar. El caso del acero, ¿no? El carbono, el acero es una aleación hierro-carbono. El carbono está metido dentro de los intersticios, ¿no? En la red cristalina del metal. Ese sería el mejor ejemplo para que entiendan lo que es un carburo metálico. ¿Cómo afecta, digamos, la presencia del carbono ahí dentro del metal? Afecta la resistencia mecánica del metal. Suelen tener o suele producir que tengan puntos de ebullición o propiedades eléctricas mucho más elevadas, por ejemplo. ¿Qué diferencias tenemos en cuanto a lo que sería el carburo metálico, si quisiéramos compararlo en cuanto a sus propiedades, carburo metálico y el metal? Metálico y el metal. En cuanto a lo que es maleabilidad, ductilidad y conductividad, el carburo metálico suele tener menor intensidad en esas propiedades. Por ejemplo, como lo podríamos decir, es menos maleable, es menos dúctil, es menos conductor que el metal. Entonces, en cuanto a, acá lo voy a poner, conductividad, este es menos, ¿sí? Este es más. Actividad y maleabilidad. Este también suele tener menos. ¿Cómo, por ejemplo, podríamos ejemplificar esto? Les decía, acá le daba el ejemplo del acero, ¿sí? El acero les decía que es una aleación hierro-carbono. Cuando nosotros tenemos mucho porcentaje de carbono, ya no tiene tanta propiedad de acero, sino más bien es como una fundición, es frágil, ¿sí? No tiene buenas propiedades mecánicas, como son estas, por ejemplo, ¿sí? Y es justamente por la presencia del carbono, que es lo que tenemos acá, en el carburo metálico. Bueno, eso en cuanto a carburo metálico. Después tenemos carburos
salinos, que también se van a encontrar como iónicos. Esos también son uniones, digamos, del carbono con metales, pero ya no son metales de transición, sino más bien, digo mal, no metales, sino son elementos de los grupos representativos de la tabla. Por ejemplo, tenemos carburo de calcio, carburo de aluminio. Para que quede más claro a esto, lo podríamos dividir en los tipos de carburo que puede formar. Cuando yo tengo el carbono, ¿sí?, que va a trabajar con este estado de oxidación, pero es carbono 2, ¿sí? En ese caso va a formar lo que se llaman acetiluros, ¿sí? Por ejemplo, el caso del carburo de calcio. Acá pasa igual que como veíamos con el peróxido, ¿sí? Ese 2 yo no lo voy a simplificar porque por eso es un acetiluro. Este es el estado de oxidación que nosotros intercambiamos. Entonces acá vendría un 2 y todo esto con el 2 de calcio se van y entonces al final la fórmula del carburo de calcio me queda así, ¿sí? Y después, también dentro de los carburos iónicos, tengo el caso del carbono, pero con este estado de oxidación. Entonces, por ejemplo, con el aluminio, estos son carburos más conocidos, ¿sí? El estado de oxidación del aluminio 3, y del carbono, en este caso 4. Cuando trabaja de esta manera se suele nombrar carburo D, ¿sí? En este caso sería carburo de aluminio. En este caso sería acetiluro de calcio. Acetiluro de calcio. Así lo llamaría. Acetiluro de calcio. Bueno. En el caso entonces de los salinos iónicos, el carbono está enlazado a elementos representativos que sí son metales, ¿sí? Y justamente por eso es que tienen esa propiedad de ser también iónicos. Lo que caracteriza a estos carburos es que estos, de los 3 carburos que hemos mencionado, los metálicos, los salinos, y después nos están faltando los covalentes, estos son los únicos que reaccionan con agua. Los carburos salinos o iónicos son los únicos que reaccionan con agua. ¿Qué se produce en la reacción con agua? Va a depender si se trata de un acetiluro o si se trata de un carburo. En ambos casos, cuando reaccionan con agua, se forma el hidróxido del metal. O sea, en este caso se formaría hidróxido de calcio, en este caso hidróxido de aluminio. Pero la diferencia va a estar en el otro producto. En el caso del acetiluro, se forma acetileno. Y en el caso del carburo, se forma metano, ¿no? Por ejemplo, metano. ¿Cómo me quedaría? Por otra parte, voy a escribir la reacción nada más. Entonces, me queda el carburo de calcio más agua, me da el hidróxido y me forma el acetileno. Y el carburo de aluminio me forma también el hidróxido de aluminio y metano.
Esa es la diferencia. Bueno, en cuanto al último, los carburos covalentes, bueno, allí es el enlace entre el carbono y un elemento también no metálico, pero que tenga una electronegatividad parecida al carbono. Esa sería la característica. El más conocido de los carburos, digamos, de este tipo, covalente, es el carburo de silicio, que también se llama carborundo. Y ese se suele usar porque tiene extrema dureza, ¿sí? Como material abrasivo, por ejemplo. Y es muy duro, tiene una estructura parecida al diamante. Bueno, o sea, este también sería un ejemplo de sólido covalente, ¿sí? Es un ejemplo de sólido covalente, tiene esas propiedades de sólido covalente. Bueno, eso en cuanto a los carburos. Profe, disculpe, Sí, las ecuaciones para obtener hidróxido de aluminio y hidróxido de calcio, ¿hay que igualarlas o no hace falta? las que vimos recién, la de las reacciones con agua de los carburos. Sí, 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 obvio, yo allí las puse directamente reactivo y producto, pero en caso que a ustedes se las lleguen a pedir, tienen que igualarlas. Sí, siempre. ¿Mm? gracias, profe. Bien. O sea, esa reacción es característica, digamos, sí, de un acetiluro, un carburo, entonces sí es importante que ese tipo de reacciones, por ejemplo, ustedes la sepan, porque eso es lo que diferencia, digamos, entre el acetiluro y el carburo. Y además hace a la diferencia entre los tres tipos de carburos. Los carburos iónicos son los únicos que reaccionan con agua. Bueno, vemos un punto más, punto 5. A ver. El 5 dice, los dos óxidos más conocidos del carbono son el monóxido y el dióxido de carbono. Describa las estructuras de Lewis de cada uno, enumere todas las propiedades que de ellos pueda deducir a partir de las fórmulas electrónicas, explique la implicancia de uno de estos óxidos en el efecto invernadero y la toxicidad de los mismos y sé sus aplicaciones. Bueno, la estructura de Lewis de estos dos, nosotros ya en el enlace covalente las vimos, y hagamos como una tablita, así respondemos más rápido todo esto. Por un lado nos pide, analicemos para el monóxido, para el dióxido y que los comparemos. Bueno, en cuanto al estado de oxidación con el que está trabajando el carbono en cada uno de esos óxidos. En este caso, bueno, acá tengo estado de oxidación del oxígeno -2, entonces el carbono va a estar trabajando con +2. El estado de oxidación del oxígeno acá, -2, como son 2, -4, o sea que acá el carbono está trabajando con +4. Entonces, recuerden que el carbono, en el grupo del carbono, él está arriba, y que arriba el estado de oxidación más estable era el +4. Este era el estado de oxidación más estable para el carbono. Entonces quiere decir que si tenemos en cuenta acá, el monóxido de carbono tiene al carbono en estado de oxidación +2, que no es su estado de oxidación más estable. Quiere decir entonces que este va a tener tendencia a ¿qué? A pasar al estado de oxidación +4, porque ese es el estado de oxidación más estable para el carbono. Entonces, si tiene tendencia a pasar de +2 a +4, ¿qué le está ocurriendo? Se está oxidando. ¿Y eso qué implica? Que puede actuar como qué tipo de agente. Si él se oxida, actúa como agente reductor. Bien, ¿ven? Entonces, fíjense ya la diferencia. Ya hemos encontrado una diferencia entre ellos dos. Este
tiene tendencia a actuar como agente reductor. ¿Y este tendrá esa tendencia? No, si miramos, el carbono está en estado de oxidación más 4, o sea que está en el estado de oxidación más estable para el carbono, entonces este no sirve como agente reductor, este sí. ¿Ven? Entonces, ya tenemos ahí una diferencia. Este es entonces reductor y este no actúa como reductor. Vamos deduciendo eso ya de cosas que ya sabíamos. Bueno, ¿qué más? Tipo de enlace. En el primero, ¿qué tipos de enlaces tenemos? En ambos casos tenemos enlazados no metales, o sea que sabemos que acá hay enlace covalente en los dos, pero analicemos los enlaces intermoleculares. En este caso, hagamos la estructura de Lewis para poder comparar mejor los tipos de enlaces intermoleculares. Entonces, acá ya nos estamos dando cuenta que acá hay un enlace covalente, pero va a ser polar. ¿Sí? Es polar. En cambio acá, como vamos a tener un momento dipolar en este sentido y otro en este otro sentido, sabemos que tenemos enlace covalente no polar. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué enlace intermolecular vamos a tener? Si es covalente no polar, acá vamos a tener covalente polar, perdón, y acá no tenemos hidrógeno enlazado a oxígeno, nitrógeno ni flúor, o sea que el enlace intermolecular que no hay seguro es puente hidrógeno, pero es polar, entonces tiene que haber dipolo, dipolo. Y si hay dipolo, dipolo, hay London. En cuanto a este otro, tenemos enlace covalente no polar. Los enlaces puente hidrógeno y dipolo, dipolo están en compuestos polares. Entonces el único que hay acá es London. ¿Sí? Y ya tenemos otra diferencia. En cuanto a cómo se comportan en agua, qué tipo de reacción dan en agua. En agua pasa nada. En cambio, fíjense en este dióxido de carbono más agua, que me va a dar reacción ácida, porque este es el que me forma el ácido carbónico. Entonces me libera iones de hidrógeno, por lo tanto, este es neutro. Ahí tenemos un ejemplo ya de óxido neutro. Y este es ácido, la reacción ácida. Después, el monóxido, debido a este par de electrones, es que puede actuar como ligando. Entonces, ese par de electrones le permite actuar como ligando y se puede unir a metales de transición formando complejos. Bueno, este otro no. En cuanto a lo otro que pregunta, la toxicidad. Bueno, al hablar ya de este como ligando, sirve para hablar de la toxicidad en el caso del monóxido de carbono. En la hemoglobina nosotros tenemos, digamos, es una molécula compleja, muy grande, que contiene átomos de hierro, ¿sí? Y la hemoglobina está en la sangre, se capta el oxígeno dentro de su estructura. Si una persona se intoxica con monóxido de carbono, el monóxido de carbono suele desplazar al oxígeno dentro de la molécula de la hemoglobina, formando lo que se llama carboxihemoglobina. Entonces, y además forma un complejo que es estable. Entonces,
tiene tendencia a formarse y se queda allí el monóxido de carbono. Sí es posible oxigenando desalojar, ¿sí? Pero justamente eso hace que sea tóxico, ¿sí? La posibilidad de esa reacción eh, del monóxido de carbono, formando un complejo dentro de la hemoglobina, lo que forma carboxihemoglobina, y por eso es tóxico, ¿sí? Lo que hace es desplazar, hacer que el oxígeno se vaya de la hemoglobina y forma esto, carboxihemoglobina. El monóxido de carbono eh, se mete dentro de la estructura de la hemoglobina. De allí lo tóxico que es. Bueno, en el caso del dióxido de carbono, allí pide que uno hable de el efecto invernadero y de aplicaciones. Bueno, en el caso del dióxido de carbono, eh, tiene mucho que ver con el tema del efecto invernadero. ¿Por qué? Porque justamente el efecto invernadero consiste en que debido a toda la, digamos, los resultados de la concentración de gases que hay en la atmósfera, principalmente este gas, dióxido de carbono, se concentran en una región de la atmósfera, todos esos gases. Y lo que hacen es producir un aumento de la temperatura de la Tierra, ¿sí? Por la capa que ellos generan allí en la atmósfera, porque lo que hace, digamos, esa capa es absorber toda esa radiación térmica que emite la superficie del planeta y esa radiación que absorben la irradian sobre la Tierra. O sea, sería más o menos algo así. Como que la Tierra, este, sobre, la capa, no sé cómo te acuerdo, la capa que forman estos gases, ¿sí? Que crean efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, siempre esos gases emanados desde la superficie del planeta. Entonces, no deja toda la radiación, ¿sí? Toda la radiación que llega a la Tierra, calienta la Tierra, pero cuando quiere escapar algo de esto, esa capa de gases que se han concentrado generan así como un efecto rebote. Entonces, la consecuencia de esto es que aumente la temperatura eh, en la atmósfera. Entonces se produce, eso es lo que se conoce como efecto invernadero, una subida de la temperatura como consecuencia, como que no se puede aliviar de toda la radiación que llega sobre la Tierra. Nosotros como lo percibimos como calor. Y después lo otro que también es importante, quizá una de las aplicaciones más conocidas del dióxido de carbono, que se usa en los extintores de incendios, porque ¿qué propiedad se usa del dióxido de carbono allí o por qué se lo usa? Porque él es más denso que el aire, entonces no sube. Donde uno tira el dióxido de carbono, queda abajo. Entonces, ¿qué hace? Desplaza el oxígeno, que se desaloja el oxígeno, y ustedes saben que un incendio para que continúe necesita oxígeno. Entonces, al desalojar el oxígeno, el dióxido de carbono, lo que logra es que se propague el incendio, logra que no se propague el incendio, ¿sí? Impide que se siga propagando el incendio porque quita o desaloja el oxígeno que hace falta para la combustión.
Bueno, eso sería más o menos lo que se pide en el punto 5. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió? Vieron que todo esto es, dentro de todo, conocimiento cotidiano y aplicando cosas que ya hemos visto, ¿sí? Tipo de enlace, estructura de Lewis, reacción ácido-base, lo de estados de oxidación, ¿no? Poder oxidante, poder reductor. No, no hay más que eso. Bueno, hasta ahí dejamos, ¿no? Entonces habríamos llegado hasta